Sean bienvenidos. En este video estudiaremos la aplicación Dibujos de Google. Veremos cómo usar las líneas y formas, cómo insertar texto y otros objetos, y cómo editar y organizar los objetos, entre otros temas. ¡Comenzamos! Toca el turno ahora de revisar otra aplicación de Google Drive, que aunque es muy sencilla, puede resultarnos sumamente útil. Se trata de Dibujos de Google. Sus elementos en pantalla nos resultan ya sumamente familiares. Tenemos un botón que nos devuelve a Google Drive, la caja en donde le damos título a nuestro archivo, los menús, su barra de herramientas, el área en donde tenemos el botón para añadir comentarios y compartir, así como el que nos permite administrar nuestra cuenta de Google. Abajo tenemos un lienzo para dibujar. Eso es todo. Los elementos que podemos añadir a este lienzo son líneas, formas, cajas de texto o texto word art e imágenes fundamentalmente. Por supuesto que podemos añadir aún otros elementos, pero para crear dibujos estos son los fundamentales. Respecto a las líneas, estas se dividen a su vez en líneas simples, flechas, conectores, conectores curvados, curvas, polilíneas y trazos a mano alzada. Las líneas rectas se crean indicando el punto inicial, sosteniendo el ratón y después llevándolo hasta donde va a quedar el punto final. Las flechas se hacen del mismo modo, solo que tienen punta de flecha. Cuando las creamos, se añaden botones a nuestra barra de herramientas para que podamos modificar algunos elementos, entre ellos el final de la línea. Vamos a hacer más gruesa la línea para que la flecha se destaque un poco. Para que podamos ver la funcionalidad de los conectores angulares y curvados, vamos a crear dos formas, un cuadrado y un círculo. Y vamos a unirlas con conectores. Los conectores, cuando nos acercamos a una forma, muestran sus puntos clave. Eso facilita el dibujo de la línea conectora. Me acerco ahora al cuadrado y este muestra, insisto, puntos que pueden servir para conectar formas. Si en lugar de hacer un conector angular utilizamos uno curvado, el resultado es más o menos así. Las líneas curvas se construyen haciendo clic con el ratón y después hacemos clic en los puntos de inflexión donde deseemos que se vaya curvando. Un doble clic al final concluye el trazo. Por su parte, las polilíneas son segmentos que pueden ser abiertos o cerrados. Para cerrarlo, simplemente acercamos el cursor al punto inicial y hacemos clic. Y automáticamente lo detecta y se cierra la figura. Finalmente, los trazos a mano alzada van dibujando según movamos el cursor. Voy a utilizar la herramienta de selección de objetos para seleccionarlos todos y limpiar el lienzo. Por su parte, las formas se dividen en estos cuatro grupos: formas, flechas, llamadas y ecuación. Y cada una tiene un buen catálogo de las mismas. Si queremos dibujar una forma manteniendo su proporcionalidad, entonces pulsamos la tecla mayúsculas. Para añadir texto a un dibujo, seleccionamos el cuadro de texto, dibujamos el texto en el lienzo y el punto de inserción queda dentro de ese cuadro. Entonces ya podemos escribir. Las herramientas para modificar este texto son las mismas que ya vimos cuando estudiamos documentos de Google: el tipo de fuente, su tamaño, el estilo y algunas herramientas más como la alineación o las listas. Por lo que en ese sentido este tipo de texto no tiene limitaciones respecto a aquel. Una variante de texto es el que llamamos word art y que también se encuentra en el menú insertar, en esta posición.
Cuando la seleccionamos se abre una caja en donde podemos escribir el texto que deseamos presentar de esta manera. Al dar Enter, se añade a nuestro lienzo. Para el texto WordArt, podemos seleccionar el tipo de fuente y el estilo entre negritas e itálicas o cursivas. También podemos modificar el relleno, el color de relleno, el color de la línea, su grosor y su estilo, cosa que no podemos hacer con el texto convencional. Si en una caja de texto, como el que hicimos hace un momento, deseamos tener tipografía más grande, bueno, seleccionamos su tamaño en la barra de herramientas. Aquí, en cambio, simplemente modificamos la caja que lo circunscribe. Esto le da posibilidades distintas a este tipo de texto. Por otra parte, otra herramienta que no difiere respecto a las demás aplicaciones de Google Drive es la que nos permite insertar imágenes. Con este botón de la barra de herramientas o, como ya sabemos, con el menú Insertar. Y sabemos también que podemos arrastrar una imagen hasta aquí, seleccionarla del disco duro con este botón, utilizar la cámara web, apuntar a una dirección en internet que sea de una imagen, seleccionar una de Google Plus, buscar entre las almacenadas en Google Drive o hacer una búsqueda en línea. Dibujos de Google no nos permite realizar retoque fotográfico, pero nada nos impide utilizar imágenes dentro de un lienzo, las cuales podemos hacerle ciertos cambios, como recortarlas o cambiarles sus esquemas de color. Insisto, esto ya lo vimos antes. Pongamos en nuestro lienzo algunos objetos. Ya vimos que en tanto la herramienta de selección de objetos esté activa en la barra de herramientas, podemos hacer clic a los mismos y estos quedan seleccionados. Si necesito seleccionar más de un objeto, puedo dibujar un recuadro que los toque y con eso quedan seleccionados. También puedo hacer clic en el primero, pulsar la tecla mayúsculas y quedará seleccionado el segundo. Ya sea juntos o individualmente, sabemos que estos recuadros nos sirven para redimensionar nuestros objetos. Algunos de esos objetos muestran pequeños nodos o rombos de color amarillo con los que podemos alterar en algún sentido su forma. A diferencia de otros programas especializados de dibujo, no podemos añadir rombos aquí, pero los que tienen nos dan bastante flexibilidad. Si tenemos más de un objeto seleccionado, los mismos recuadros nos permiten entonces modificarlos simultáneamente. Además, el menú Estructura tiene diversas herramientas para organizar los objetos en el lienzo. Por ejemplo, para alinearlos. Y esto podemos hacerlo vertical y horizontalmente. También podemos ordenar los objetos, girarlos, aunque eso también podemos hacerlo con esta ancla. Si de nuevo seleccionamos más de un objeto, podemos agruparlos y se comportarán como uno solo, incluso respecto a otros objetos. Una vez agrupados no se quedan así si no lo deseamos. Podemos, por supuesto, desagrupar esos objetos. Y en cambio, podríamos alinearlos para que la distancia horizontal entre ellos sea equidistante. Cuando trabajamos con estas formas en este lienzo, descubrimos que automáticamente aparecen líneas guía que nos permiten alinear los objetos unos con los otros. Por ejemplo, si yo quisiera que este círculo que tengo ahorita capturado quedara alineado con la forma roja, simplemente lo muevo hasta que quede alineado a la izquierda, por ejemplo. Con este podría yo hacer una alineación en puntos medios respecto a ese círculo. Sabemos, por supuesto, que también funcionan todas las herramientas de cortar, copiar, pegar
eliminar y duplicar de los objetos. Digamos que ese es un tema particularmente conocido. Así como podemos seleccionar uno o más objetos y duplicarlos arrastrándolos conforme pulsamos la tecla control. Si hemos utilizado esta herramienta para crear un dibujo y después necesitamos usarla o enviarla de alguna manera, podemos exportarla por supuesto con el menú archivo, descargar como, y ahí tenemos documentos PDF, como una imagen JPG, como una imagen PNG o incluso como un archivo vectorial con la extensión SVG. De ese modo podríamos utilizarla en otras aplicaciones. Si queremos hacerlo directamente sin generar un archivo, entonces podemos seleccionar los elementos del dibujo o todos ellos, ir al menú editar y utilizar la opción portapapeles web y poner copiar formas en el portapapeles web. De ese modo podemos ir a, por ejemplo, documentos de Google e insertarlo desde el portapapeles web, con lo que el objeto se inserta. Y con esto concluimos este video en donde hemos estudiado la aplicación Dibujos de Google. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.